calcio, hipertensión arterial y daño a órganos blancos, de la prevención a la regresión. Un estudio de Igor Mor Carlos, Universidad de Carabobo, Venezuela. Resumen: alteraciones en el metabolismo de los electrolitos magnesio, potasio y calcio se han asociado como factores etiológicos en la hipertensión arterial sistémica, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arteriosclerosis, diabetes mellitus y arritmias cardíacas. Actualmente existen fuertes evidencias que involucran al ion calcio en la patogénesis de la enfermedad arterial hipertensiva. En varios estudios clínicos se ha informado sobre el rol que juegan los medicamentos que bloquean los canales de calcio, mejorando algunos elementos del continuo cardiovascular, tales como la tolerancia a la glucosa, niveles bajos de insulina y su acción positiva en la estabilización de la placa de asteroma. En este artículo nos proponemos revisar las alteraciones del metabolismo del calcio y su papel en la patogénesis de la hipertensión arterial. También abordaremos lo relacionado al efecto benéfico de algunos fármacos con propiedades calcioantagonistas en el tratamiento de la arteriosclerosis, más allá de su acción antihipertensiva. Tanto introducción, tanto como los estados de deficiencias como las anormalidades en el metabolismo de los electrolitos magnesio, potasio y calcio se han identificado como factores etiológicos en la hipertensión arterial sistémica, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arteriosclerosis, diabetes mellitus y arritmias cardíacas. La reposición de estos electrolitos y su suplementación de estas sustancias en animales de experimentación ha demostrado efecto benéfico en el tratamiento y prevención de estas condiciones cardiovasculares. Alteraciones en el metabolismo de los iones calcio y magnesio se han implicado en la patogénesis de la hipertensión arterial primaria. El influjo de calcio a través de la membrana celular en las células del músculo liso y en él los cardiomiocitos poseen un papel crucial en el control de la excitación celular, contracción y propagación del impulso eléctrico. Las concentraciones intracelulares de calcio y magnesio son controladas por enlaces reversibles a proteínas específicas. Por otro lado, se han reportado varios estudios de ensayos clínicos que algunos de los bloqueantes de los canales de calcio de acción prolongada BCCs intervienen positivamente en la reversión de algunos aspectos del continuo cardiovascular. Entre estos se citan sus efectos benéficos en el síndrome de resistencia a la insulina, en la reversión del daño endotelial y prevención de su disfunción, así como en su papel de estabilizador de la placa de asteroma, responsable de los eventos trombocitos agudos.
Aquí revisaremos estas alteraciones del metabolismo del calcio y su papel protagónico en la génesis de la hipertensión arterial. También discutiremos aspectos relacionados con el mecanismo celular y molecular de la acción de medicamentos que bloquean los canales de calcio y su efecto en el tratamiento, estabilización y regresión de la arteriosclerosis. Metabolismo del calcio y la enfermedad hipertensiva. Fuertes evidencias sugieren que existe un papel crítico de las alteraciones del metabolismo del calcio en la patogénesis de la enfermedad hipertensiva. En este sentido, se señala que el flujo de calcio transmembrana es regulado por una bomba de calcio, calcio-magnesio AT pasa. Los canales de calcio transmembrana y los enlaces con la membrana celular. Se han reportado incremento del calcio, descenso del magnesio e incremento en la relación calcio-magnesio en membranas celulares y en linfocitos de pacientes con hipertensión arterial esencial. Algunos investigadores han observado la existencia de disturbios complejos en el metabolismo del calcio en modelos animales, en culturas celulares y en pacientes con hipertensión arterial. Así, el papel del incremento de las concentraciones de calcio libre en el desarrollo y patogénesis de la hipertensión primaria ha sido extensamente estudiada. El aumento de las concentraciones de calcio libre encontrados en el citosol de las células de la musculatura lisa vascular se ha identificado como el responsable de la hipercontractilidad vascular en la hipertensión arterial. Didácticamente podemos abordar el papel del calcio en la patogénesis de la hipertensión arterial en 4 aspectos: la relación entre niveles de calcio y la presión arterial, el efecto de la dieta y de los suplementos de calcio en la presión arterial, la excreción renal del calcio y los niveles de paratohormona sérica en pacientes con hipertensión arterial, el papel desempeñado por el ion calcio en la génesis de la arteriosclerosis, calcio y la regulación de la presión arterial. La hipertensión arterial es más frecuente en presencia de hipercalcemia y muchos estudios han encontrado una relación directa entre los niveles de calcio sérico y los de presión arterial. Sin embargo, la relación entre calcio iónico sérico y presión arterial no parece ser lo suficientemente fuerte para establecer una causalidad entre ambas. Existen suficientes datos experimentales en los que se sugiere que el efecto vasoconstrictor estimulado por una elevación del calcio extracelular está mediado por una estimulación de la liberación de catecolaminas. Los niveles de calcio libre reflejan el estado de equilibrio entre el calcio extracelular y los depósitos de calcio intracelular. En la hipertensión arterial, los niveles elevados de calcio evidencian una alteración de por lo menos uno de estos componentes intra y extracelular y se expresan de forma muy variable intrapersonal como interpersonal. Además, este equilibrio es influenciado por la dieta,
el volumen plasmático, las hormonas que regulan el calcio, las moléculas tipo uovaina y factores dependientes de la paratiroides generadores de la hipertensión arterial. En las células de músculo liso vascular, la despolarización de la membrana plasmática inducida por la corriente de calcio más 2 y la subsecuente liberación de calcio más 2 desde el retículo sarcoplásmico eleva los niveles de calcio sistólico citosólico libre, calcio más 2 y, y dispara una cascada de reacomodo molecular de calmodulina y miosina quinasa, produciendo en última instancia acortamiento de los miofilamentos y la consecuente vasoconstricción. Contrariamente, en la vasorelajación se reponen los niveles basales de calcio por la vía de un incremento del eflujo de calcio celular y una receptación del calcio más 2 por parte del retículo sarcoplásmico. Los valores de presión arterial se mantienen relativamente constantes mientras que el equilibrio de los niveles del calcio más 2 permanezcan sin cambio. La homeostasis de la presión arterial y del calcio más 2 celular están regulados de forma coordinada a la manera de un sube y baja. Si el incremento continuo de calcio más 2 extracelular a causa de una dieta rica en calcio se detiene por una supresión igual y opuesta de angiotensina 2 dependiente, hay liberación de calcio más 2 intracelular y la presión arterial se mantiene constante. Por el contrario, en presencia de una dieta baja en sal, se produce un balance positivo de calcio con un leve incremento transitorio de calcio iónico extracelular y un descenso fisiológico en las hormonas reguladoras del equilibrio del calcio. De esta forma, la presión arterial se mantiene constante a menos de que exista un incremento del calcio extracelular o que una liberación del calcio intracelular exceda los límites fisiológicos de compensación. En condiciones como hiperaldosteronismo primario, hipertensión esencial de la renina baja, estenosis unilateral de la arteria renal y en tumores secretores de renina se produce un desbalance que favorece la hipertensión arterial. Por otro lado, en hipertensos de renina alta o normal, estenosis bilaterales de las arterias renales, preeclampsia y tumores malignos, se ha observado una falla en la supresión recíproca de los mecanismos contrarreguladores. Los hipertensos de renina baja presentan niveles bajos de calcio iónico y de calcitonina y recíprocamente niveles altos de magnesio, hormona paratiroidea y de 1,25 dihidrovitamina D cuando se compara con normotensos y otros subtipos de hipertensión. En los pacientes hipertensos con renina alta se observa todo lo contrario. Estas desviaciones en ambas direcciones de los valores normales sugieren una deficiencia de calcio extracelular
en personas con reninas bajas y lo contrario en personas con reninas altas. Los canales de calcio voltaje dependientes en la membrana plásmica son importantes para el flujo de calcio y para la contractilidad vascular y el bloqueo de estos canales con antagonistas como la dihidropiridinas, fenilaquilaminas y benzodiazepinas favorecen y aumentan la relajación vascular. Esto tiene significancia clínica en el control de la presión arterial y en la modulación de los efectos negativos del metabolismo del calcio en el continuo cardiovascular. Calcio y resistencia en la insulina. Los niveles de glucosa juegan un nivel importante. Los niveles de glucosa juegan un papel importante en la regulación de los iones intracelulares. Incrementos de la misma a nivel extracelular aumentan el calcio iónico y descienden los niveles de magnesio y por consiguiente pueden afectar al tono vascular basal. Subsecuentemente, la insulina también estimula el flujo iónico, aumenta los iones libres de magnesio y calcio a nivel vascular y en otros tejidos.